Gambito de dama aceptado. En este video veremos esta línea, esta defensa muy interesante, muy directa, porque ya en la segunda jugada lo estamos haciendo, y también a la vez en muchos casos y ocasiones y ideas bastante sólidas donde podemos tratar de enfrentar este peón dama y este gambito dama de una forma un poquito más sólida. De forma general, así es este gambito dama aceptado, donde hacemos la variante bastante rápido, donde llevamos a nuestro rival a donde nosotros queremos, y en muchas posiciones generalmente se da posiciones bastante sólidas. Pero en este video veremos ideas muy interesantes y muy modernas. Por eso ustedes van a tener más allá de lo principal, van a tener unas ideas donde podamos sorprender al rival y tener unas posiciones bastante bonitas, dinámicas, que podamos aprovechar, sobre todo el desconocimiento quizás de tu rival, para aprovechar ello. Bueno, después de D por C4, las blancas aquí tienen, se podría decir que tres opciones. Si nos tocara mover de nuevo, estaríamos jugando quizás la jugada E5, presionando rápidamente, aprovechando que estamos capturando D1. Eso pasaría, por ejemplo, si una jugada como caballo C3, podemos jugar incluso jugadas como E5, aprovechando esto. Por eso, en este caso, las blancas tienen tres opciones. Las blancas tienen la jugada caballo F3 y E3, que prácticamente se llega a la misma posición, y la jugada E4. Entonces son esas tres opciones, que prácticamente son dos nada más. Vamos a ver primero la jugada más dinámica, lo que para muchos es lo mejor contra el gambito dama aceptado, la jugada E4. En este caso las negras tienen también varias opciones. Tienen la jugada E5, que se podría decir que es la principal, bastante sólida, interesante, donde hay varios órdenes muy concretos, pero bueno, bien estudiado, es una línea muy bien. Por ejemplo, B5, incluso diría que hasta más concreto todavía. También bien estudiado, es muy interesante. En algunos casos, después de A4, C6, se puede llegar a unas posiciones hasta de sacrificio de calidad. Que si me ponen en los comentarios que les gusta ese tipo de posiciones, yo les puedo hacer otro video de este tipo de ideas, donde yo lo he aplicado también en partidas de Blitz. Pero me parece una línea que sí hay que tenerla muy claro, sobre todo de forma concreta en los órdenes, una línea muy teórica. Este objetivo en el video no es tanto memorizar, sino llegar a posiciones donde se sientan cómodos, donde sea más por esquema, donde puedan jugar sin tanta línea o tantas jugadas tan concretas, ¿no? Por eso vamos a jugar la jugada muy interesante caballo F6. Esta jugada va a llegar a posiciones, en muchos casos, tipo de posiciones como de la Caro-Kann, donde estamos presionando directamente el punto E4. Si es una jugada como caballo C3, podemos ya hacer rápidamente E5, y esto es ventaja negra, porque los temas, si captura en E5, estamos capturando en D1 con problemas en E4, o caballo G4, problemas en F2 y G5. Esta posición, pues caballo C3 es una jugada mala, así que E5 es la única jugada, y por supuesto la más lógica, ganando tiempo al caballo. Después de caballo D5, capturar en C4 esta posición. Y en esta posición, bueno, se ha jugado caballo C6, caballo B6, pero mi idea que les traigo es la jugada alfil F5. Una jugadita muy interesante. O sea, tiene mucha lógica. Como no puedo sacar el alfil por G4 porque no ha desarrollado el caballo F3, pues bueno, hago alfil F5, tipo de posiciones como la de Caro-Kann, donde mi próxima jugada es hacer E6. Lo que pasa es que muchos jugadores no hacen esta jugada, quizás algunos por desconocimiento, por el hecho de que puede haber un contraataque como dama B3, donde me está atacando en D5, F7, B7, y parece que estamos prácticamente perdidos. Pero no, después de C6, esta posición es la primera que vamos a ver, muy, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque he jugado partidas después de, claro, si captura en B7 primero, hacemos caballo B6 y esa dama está atrapada. Estamos amenazando jugadas como alfil C8, dama C7 y alfil B7. Así incluso he ganado partidas. La dama está atrapada. Esta posición es ventaja decisiva negra, así que no puede capturar en B7 tan rápido. Algunos jugadores me han jugado alfil por D5, que de hecho es una de las principales, para capturar en B7. En este caso, si no captura en B7, pues bueno, estamos haciendo caballo C6 y E6, y estamos desarrollándolo bastante muy bien la posición para las negras, porque ese alfil de F5 es bastante bueno. Después de dama por B7 vendría dama C8, y esta posición increíblemente las negras también. Digo increíble porque nos acaban de capturar un peón, estamos cambiando dama y estamos retrocediendo con el alfil. O sea, parece esto algo que en otro tipo de posiciones no se podría hacer para nada, ¿no? Con peón de menos
hacer este tipo de ideas. Pero concretamente es muy interesante porque las negras juegan muy fácil en esta posición. Con jugadas como caballo C6, alfil A6. Después está alfil tanto en E7 como en B4. Incluso este caballo también puede molestar en B4. Yo he jugado partidas así, por ejemplo caballo C3, E6 primero. Fíjense que ese alfil va directamente a 6. Toda la compensación que tiene negra es por este alfil de casillas blancas, que él no tiene alfil de casillas blancas. Todas esas casillas, más jugar como tipo gambito venco por las columnas semiabierta B y abierta C. Vamos a aprovechar eso. El rey incluso iría a D7. Bastante interesante la posición. Por ejemplo, jugada normal de desarrollo, jugamos caballo C6 y va a tener algunos problemas con caballo B4 en algunos momentos. Por ejemplo, si hace, no sé, un enroque corto, ya esta posición tiene ciertos problemas. ¿A dónde va a poner la torre? Si la pone E1, tiene problemas con caballo B4, con los temas en C2. Vamos a suponer que la pone en D1, jugaditas como torre B8, problemas en B2. Si me tocara mover, alfil E7, rey D7 y pongo la torre de HC8. Si hace una jugada, por ejemplo, como B3, ya empiezo a molestar con alfil B4. Cuando haga alfil B2, capturo en C3 y hago alfil E2. Y esta posición, increíblemente, es mejor para las negras. Digo increíblemente porque tenemos un peón de menos, pero el alfil de C3 es bastante malo. ¿Cuál sería el plan aquí? Pues jugar por la minoría con A5 A4, por ejemplo torre B7, A5 A4 para buscar una de entrar por A o por B y de atracar el punto de D4. Estos peones también siempre van a ser una debilidad, o sea, posición donde las negras no tienen nunca forma de perder y son las que están presionando increíblemente. Y así, no es que sea esto único, podemos jugar también rey D7 con torre C8 y seguir con la presión. También es posible, no es que sea totalmente único, pero es bastante bueno. Entonces, problemas como estos va a tener constantemente las blancas. Por ejemplo, si hace una jugadita como A3, evitando alfil B4, caballo B4, podemos seguir jugando con alfil A6. Si nos juegan B4, podemos jugar con torre B8, que estamos quitándole la idea de B5, pero también en algún momento vamos haciendo alfil C4 para A5. Por ejemplo, alfil E3, ya podemos hacer aquí la jugada alfil C4. Con ideas de buscar un A5, el rey iría a D7 y esta torre hay que ponerla en C8. Y la posición bastante buena porque tiene problemas con su rey D1 y no, va a ser difícil que pueda sostener la posición. Después de A5, estoy capturando de caballo, está entrando en B3, o sea, muy fácil de jugar, Es como un venco, pero con bastante iniciativa. Por ello, en esta posición las negras están bastante bien. También me han intentado jugar con un tipo de jugadas como F4, pero después de caballo C6, caballo F3, alfil A6, seguimos con la misma idea. Como pueden ver, bastante sencillo. Una jugada como alfil E3, torre B8, seguimos molestando porque si juega B3, en algunos momentos alfil A3, de hecho lo podemos hacer ahora, donde vamos a estar presionando bastante. Si alfil C1, alfil B4, rey D7, torre C8, o sea, se juega prácticamente solo a la posición. Y en el peor de los casos, cambiemos, vamos a suponer que jugamos mal y nos cambien el alfil de casillas negras, hagamos alfil por C5, así todo, las negras están bien. En el peor de los casos se cambian todas las piezas y se queda una posición de alfil de diferente color y va a ser tabla. O sea que es difícil perder con negras este tipo de posición. De hecho casi no se juega con blancas increíblemente por esta línea de dama C8, que es bastante fácil, cómodo y bueno para las negras, increíblemente. Digo increíble porque generalmente en otro tipo de posiciones esto no sería muy bueno. Recuerdo que a mí me jugaron en esta posición jugadas como caballo 2. Esta le gané a Hermes Espinosa, una partida clásica con esta posición. Después de caballo C3 jugué caballo B6, alfil B3, caballo C6, alfil E3, dama T7 con idea de enroque largo. Las blancas se enrocaron corto, yo me enroqué largo. Y aquí, esta posición bastante interesante, me jugó la jugada torre C1, que increíblemente, después de rey B8, las negras están bastante bien. De hecho, de ideas como F6, tanto alfil E7 como F6, para abrir la columna G y molestar el peón D5, las blancas no tienen nada donde molestar, porque la dama de D1 incluso tiene problemas y no va a poder hacer nada en la posición. Jugadas como caballo A4, F6 es bastante buena y la posición es buena para las negras en esta posición. Por eso, esto es lo más natural
que yo creo que en el 90% le van a hacer en la posición torre C1 y jugar así. La mejor jugada, increíblemente, es dama C1. ¿Por qué? Porque quiere poner la torre en T1 para molestar más, en algunos casos, buscar algún D5. Rey B8 y torre D1. Esto es lo mejor para las blancas, pero así todos jugamos con alfil E7. No es tan sencillo que pueda seguir haciendo D5 de momento. Jugadas como caballo A4, caballo D5 ahora, molestando en E3. Y caballo C5 cambiamos en C5 y dama E7. Y todo está bastante bien sólido y estamos presionando también. En este caso A4 parece que es la mejor jugada. Y recuerdo que en este momento podemos jugar con A5 o incluso también aprovechar las casillas y jugar caballo B4 y caballo D5. Posición bastante estratégica, la casilla D5. Ciertamente tenemos desventajas de espacio, pero tenemos las piezas bien situadas y estamos jugando un F6 con bastante iniciativa también por el flanco de rey. De hecho podemos jugar H5, H4 en cierto momento. Posición bastante dinámica. A mí me gusta bastante esta posición donde hay de todo para los dos, pero donde las blancas también tienen que jugar fino en la posición. Así que esta idea sumamente interesante de alfil F5 logra posiciones muy interesantes. Si no busca capturar el peón de B7, pues jugamos con ideas como E6, caballo C6. Por ejemplo, parecido sería con el caballo en F3. Hacemos E6, se enroca corto, rey F1 por supuesto. Enroque corto. Jugamos jugaditas como alfil E7, sencillamente. Jugadas como caballo C3 en este momento. Capturamos en C3, B por C, enroque. Entonces esto se da una posición donde a veces la obtenemos en posiciones como en la Grunfeld, pero lo que pasa es que en este caso el alfil está mejor en F5, ¿no? Porque ya el alfil en T3 no va a ser amenaza, que generalmente en la Grunfeld ese alfil es bastante bueno. Entonces el alfil está perfecto en F5, vamos a hacer C5, caballo C6, esta posición me encanta para las negras. Tenemos bastante presión en punto D4, el D5 controlado y vamos a poner las torres en el centro y las piezas muy bien situadas y donde no va a haber ataques por el flanco rey. Este peón de 5 que le da en ciertas posiciones ataque por el flanco rey, pues en este caso no va a haber. Así que posición bastante sólida y bien con negras. Por eso esta posición también se ha intentado jugar con dama F3, pues hacemos E6. Y ahora la posición es bastante buena. De hecho caballo B6 aquí es bastante buena. Si dama por B7, C6 sigue siendo una amenaza bastante fuerte para la dama. Increíblemente la dama ahí, o sea, de momento no podemos amenazarla, pero en algún momento esa dama va a caer. Esta posición es ventaja negra, si lo ponemos a analizar con la computadora. Así que tienen que tener mucho cuidado en comerse ese peón envenenado de B7. Y si hace cualquier jugadita, como quitar el alfil para atrás, podemos incluso jugar hasta jugadas más directas con C5, caballo C6. Si captura en B7, estoy capturando en D4. Y bueno, una posición muy dinámica, muy buena para las negras por las piezas bien situadas que está teniendo. Por eso, en este caso, después de alfil por C4, alfil F5, se da posiciones dinámicas, pero el plan y la idea es bastante parecida. Si una jugada como caballo C3, podemos aprovechar y jugar caballo B4, que esa es una de las ideas, molestando en C2. Se han jugado partidas así, ciertamente muy pocas, con E6. Después de F por E, todo bastante concreto, jugando G4. Pero esto prácticamente son análisis. Después alfil C2 y cuando juegue dama E2, capturar en D4. Donde la posición es sumamente compleja, no se sabe bien lo que está pasando en la posición. Estoy haciendo caballo D7, una jugada natural como dama por E6, le hago caballo D7 y la posición, increíblemente con el rey prácticamente flotando en el centro del tablero, el del también, estamos también haciendo amenazas constantes. Y una jugada como dama F6, buscando el cambio de dama, estamos teniendo peón de ventaja. Así que en este momento caballo B5 es lo mejor, dama D7. Y después de una jugada como caballo F3, la idea como tal es alfil D3 buscando cambio de pieza. Así que esta posición sostiene, porque si alfil por E6 en este momento tenemos dama C6 y existen muchísimas amenazas como alfil D3, la torre en H1 y está quedando prácticamente perdido la blanca. Así que tiene que tener muchísimo cuidado en este tipo de posiciones, tiene que conocer muchísimo porque no puede jugarlo sin cuidado. O sea, tiene que jugar jugadas bastante únicas en esta posición después de caballo B4. Así que es muy interesante. Por ejemplo, en este caso, si hace una jugada como dama A4, sencillamente caballo C6, y si hace una jugada como D5,
Aquí la jugada admiración es A6, increíblemente, porque después de D por C hacemos jaque y cuando quite rey hacemos B5, le quitamos la amenaza de B7 y también estamos capturando aparte de la pieza, la torre de A1. Esta posición, ventaja decisiva para las negras. Así que tienen que tener muchísimo cuidado con este después de alfil F5 con las amenazas de caballo B4. Ahora, eso sería contra E4, tienen esa idea de caballo F6, por supuesto, quizás tengan que analizar un poquito más a profundidad. Mi idea de este video es que entiendan cómo jugar, que entiendan los planes, que entiendan el tipo de posiciones que llegan. Quizás deban analizar un poquito más los órdenes concretos, cuando jueguen partidas, analizar esas partidas que jueguen. Dicho esto, vamos a ver la otra idea que tiene blancas en esta posición después de D por C4, que es un poco más sólida, como caballo F3 o E3. Para ustedes va a ser lo mismo, porque vamos a jugar contra las dos jugadas, vamos a jugar caballo F6. Después de E3 vamos a jugar aquí C5. Y van a ver por qué C5 antes de E6. Prácticamente puede llegar a lo mismo, alfil por C4, si hacemos E6, llegamos a la posición principal. Que de hecho es una posición que igualmente se las aconsejo, una posición normal, donde después de 6 van a jugar a 6, con un tipo de idea de jugar B5 y sacar el alfil por B7. Posiciones totalmente sólidas, donde van a llegar posiciones incluso simétricas. Pero mi idea en esta posición que les traigo en este video es capturar en D4 ahora. Parece lo mismo, pero no. Porque la idea de capturar en D4, cuando las blancas capturen en D4 con el peón de E, ya no vamos a jugar con E6 y A6, sino vamos a jugar ahora con G6. En este caso, muy interesante, porque vamos a jugar como esa tipo fianchetto contra la Tarrasch, que generalmente es bueno para las blancas cuando cambiamos los colores. En este caso lo estamos haciendo de negras, o sea, estamos haciendo el fianchetto contra la Tarrasch, donde vamos a presionar en D4, a casilla D5, y donde vamos que también a hacer un juego bastante activo, porque con ese alfil en G7 y sin definir E6, este alfil puede llegar rápidamente a G4 con ideas como caballo C6. Esta posición, de igual forma, me ha dado muchos resultados. De hecho, veremos también ideas interesantes con blancas contra esto, pero de momento esta posición me ha dado muy buenos resultados y bueno, y posiciones muy fáciles de jugar. Por ejemplo, si jugas como caballo 5, solo hacemos E6, que es una jugada también natural, porque este alfil podemos llevarlo a B7. Y de hecho, contra el caballo en E5 ya podemos hacer jugadas como caballo C6 directamente después, sin hacer jugadas de A6 ni nada de esto. Enroca, alfil G7, caballo C3 y nos enrocamos. Y la próxima jugada es caballo C6. Jugadas como torre 1, contra cualquier jugada, caballo C6 presionando el peón de D4 y el caballo de 5 rápidamente, ya que esa estructura va a ser buena para nosotros. Los peones en C6 y E6 evitamos D5, sostenemos esa casilla de D5, y jugadas como A5 para alfil A6 es muy importante cambiar este alfil malo por el alfil de C4 bueno. Posición que yo quisiera tenerla en todas las partidas con negra contra el peón dama. Me gusta bastante, pues presionando el peón de D4, a casilla de D5 la tenemos sostén, y lo que necesitamos hacer es cambiar ese alfil de C8 por el de C4 y vamos a tener un final incluso bastante mejor. Así que jugadas, por ejemplo, como alfil G5, en este caso siempre hacer H6 importante, porque con H6 ya siempre estamos jugando algunos momentos G5 cuando nos amenacen algo como D5, como caballo 4. Es una jugadita muy importante. Así que después de alfil H4, caballo C6. De igual forma, recuerden que cuando el caballo está en E5 rápido, caballo C6 amenaza directamente, y de igual forma la idea es la misma. Estamos jugando A5, alfil A6, posición que no tenemos ningún problema. Todo está bastante defendido, así que negra bastante bien. Entonces, si en vez de caballo E5 juega natural, como por ejemplo enroca, alfil G7, caballo C3, nos enrocamos. Y en la próxima jugada que estamos haciendo es alfil G4 con idea de caballo C6. Por ejemplo, si torre 1, metemos alfil G4 ahora directamente. Si H3, alfil por F3, dama por F3. No podemos capturar en D4 por temas en B7, pero si hacemos caballo C6 presionando en D4. Jugadita, por ejemplo, como alfil E3, ya sí podemos capturar, porque B7 no estaría atacando la torre indirectamente. Así que tendría que jugar D5. Y ahora ponemos el caballo en D4, y esta posición es bastante bonita, porque después que quite la dama,
Vamos a suponer que la quita D1 a D3. Quitamos el caballo en F5, sostenemos D6 y el plan ahora es caballo D6, caballo D7, caballo C5 y jugar por el B5, B4 con la presión que tenemos en C3, B2. E7 lo defendemos con torre 8, una posición muy bonita, muy interesante, donde la máquina pone incluso igualdad, quiere decir que ya completamos buena posición con negra. Y tenemos las piezas bloqueando al peón de D5, donde ese alfil va a estar mal en C4 y todo defendido con buenas ideas en el flanco dama. Posición que no tenemos ningún problema en este caso. Jugaditas en vez de torre 1 como H3, pues seguimos haciendo lo mismo, caballo C6 presionando, ya que si juegas D5 ganamos un tiempo con caballo 5 y después estamos jugando jugaditas después de si alfil B3 lo estamos cambiando y si alfil E2 estamos jugando la jugada durísima B5. B5 donde estamos presionando con B4 y si alfil por alfil B7 recuperando el peón y tenemos una posición muy activa con esos alfiles de doble fianchetto que están genial en esta posición. Muy interesante, muy bonita, muy dinámica la posición. Jugaditas como alfil E3 defendiendo sólida. Seguimos con la misma idea del caballo A5, que eso es también típico en el peón aislado. Y contra alfil E2, jugaditas como alfil E6. Esto también se da en esas posiciones de la catalana contra el peón aislado de la Tarrasch, que la posición ahora es bien negra, muy bien negra. Jugadas como alfil G5 prácticamente podemos hacer lo mismo, caballo A5 y con alfil E6, posición muy fácil de jugar. Esta posición a mí me encanta porque es muy fácil de jugar. Donde quizá está el pequeño problema de esta línea, que luego de C por D4 las blancas pueden jugar ahora en roque. Este es el orden correcto, que muy pocos lo conocen, pero incluso aquí pueden tener dos alternativas. G6 ahora no es lo mejor, porque ahora sí dama B3 molesta bastante porque van a capturar después de 6 con torre de 1 va a capturar de caballo y la dama va a tener cierto problema. No como en la otra posición, que aunque haga dama B3 ya define el peón en D4, no hay tanto problema. La columna D no es abierta. Así que en este caso, después de enroque corto, podrían jugar con E6, caer posiciones de peón aislado con el peón en E6. Prácticamente no tiene tanto problema, o sea, es una posición totalmente jugable. Pero por otra parte también está dama C7. Esta jugada es muy interesante. De hecho, hace poco hubo una partida entre dos grandes maestros de 2600 donde las ganó las negras en esta variante, porque así hay que conocerla muy bien con blanca. Dama C7 prácticamente está ganando un peón, porque si recupera con dama por D4 ganamos muchísimo tiempo. Luego el caballo C6, entonces puede quitar la dama H4, alfil G4 y la posición negra está pero muy bien. Así que necesita quitar el alfil y sacrificar el peón. Después de D por E3, alfil por E3, una posición sumamente complicada, donde las negras tienen un peón de ventaja, pero ciertamente las blancas tienen buena iniciativa, porque todas las piezas tienen mucho más desarrollo. Después de caballo C6, caballo C3 y jugamos aquí E6. Aquí las blancas tienen que jugar bastante directo, porque si hago alfil E7 se desarrollan las piezas en roque y las blancas no hacen nada más, es peón de ventaja, por eso caballo B5 es única. Después dama 5, si juega la jugada caballo D6, eliminando mi alfil importante de casillas negras, tenemos caballo 4 única, pero que defiende la posición, porque después de dama F4 podemos hacer dama F5, estamos cambiando dama con peón de ventaja y no estamos enrocando. Así que caballo D6 no es tanto problema, caballo Fd4 es la principal aquí y jugar alfil D7 en este momento importante. Después alfil F4, torre C8. Si caballo D6 seguimos con la misma idea de cambiar y caballo 4, ya que si poner el alfil en A3 tenemos la jugada dama D2, que es la jugada que quizás a algunos se le vaya con blancas que quiera jugar esto, no vea esta jugada tan increíble donde cambia las damas y las negras no tienen prácticamente mucho problema. Esta posición de igualdad tirando incluso para las negras. Así que en este momento torre C1 es la jugada que, y esto prácticamente es análisis, que los módulos recomiendan. Después de A6, ganar ese tiempo con las blancas, caballo D6, alfil por D6, alfil por caballo 4, alfil A3, dama D2 nuevamente. Y en este caso tiene que jugar la jugada que prácticamente nadie le va a hacer, porque esto es análisis, alfil por E6, que al principio yo tampoco entendía nada de lo que estaba pasando, pero después tenía todo mucho más sentido. Después F por E6, dama H5, G6
y jugar dama h4, porque está amenazando temas en c6, temas en e7. Después dama g5 única, dama por e4, y las negras jugarían dama d5, una posición cercanamente igualdad, por lo que en este video contra las principales dentro del d por c4 variante gambito dama aceptado tienen dos ideas muy interesantes. Así que yo espero que ustedes traten de practicarla, traten de estudiar un poco más, pueden incluso profundizarlas un poco, pero ya tienen las ideas, ya saben cómo son los tipos de posiciones que podrían llegar. También saben lo mejor también con blanca y cómo contrarrestar eso. Así que unas posiciones que se dan muy interesantes y sobre todo van a sorprender al rival. O sea, están llevando a un lugar, están llevando a unas posiciones donde ya ustedes lo van a tener analizado desde su casa a la hora de jugar esa partida. Y bueno, a lo mejor en muchos de los casos su rival no va a conocer mucho ese tipo de línea moderna que estamos viendo, y ahí es donde ustedes van a aprovecharlo mucho más. Incluso aunque lo conozcan, van a obtener posiciones jugables, posiciones muy interesantes, pero donde ustedes sobre todo estamos buscando tener siempre la iniciativa. Espero que les haya gustado el video y espero que también que tengan muy buenos resultados con estas ideas dentro del gambito dama aceptado.